El alcohol es una de las sustancias más aceptadas y normalizadas en nuestra sociedad. Está en celebraciones, rituales, encuentros familiares, momentos de dolor y hasta en actos religiosos. Se brinda por la vida, por la muerte, por el amor y por el olvido. Pero detrás de esa aparente normalidad se esconde una de las trampas espirituales más potentes del mundo moderno. Y no es una afirmación moralista, ni una crítica superficial. Es una verdad que ha sido conocida por sabios ancestrales, ocultada por intereses materiales y minimizada por una cultura que glorifica la evasión. Samael Aungwie fue claro al hablar del alcohol. Es un destructor del alma, un vehículo de entidades oscuras y una cadena que muchos llevan sin siquiera darse cuenta. No es solo el daño físico lo que debe preocuparnos, sino el daño energético, psicológico y espiritual. Cuando una persona ingiere alcohol, no solo está afectando su cuerpo, está debilitando su campo áurico, abriendo puertas a influencias externas y permitiendo que su conciencia se desconecte de su eje central. La embriaguez, más allá del mareo, la pérdida de control, es un estado de ruptura interior, una cesión voluntaria del poder personal. Y cuando se repite, se convierte en hábito. Y cuando el hábito se asienta, se forma una estructura invisible que atrapa la voluntad y drena la luz interior. Por eso hoy vamos a revelar lo que pocos se atreven a decir. Vamos a desmontar las máscaras del alcohol desde una visión esotérica, profunda y sin concesiones. Porque conocer la verdad puede ser incómodo, pero también liberador. Y si estás aquí, es porque tu alma ya está lista para recordar lo que siempre supo. Que no todo lo que es común es inofensivo, y no todo lo que se celebra es un acto de luz. Durante siglos, diversas culturas han comprendido que el alcohol no es simplemente una bebida. Es un portal, un canal abierto a otras dimensiones, que puede ser usado con intención en rituales muy específicos, pero que cuando se consume sin conciencia se transforma en una puerta sin control hacia el caos. Las antiguas civilizaciones sabían que las sustancias que alteran el estado de la conciencia debían manejarse con respeto y en contextos espirituales definidos. Pero lo que hoy ocurre es lo opuesto. Se bebe sin propósito, sin medida y sin protección energética. Y ese acto que parece inofensivo es, en realidad, una de las mayores fugas de energía vital que una persona puede experimentar. Samael Aungwie lo explicó con claridad. Cuando una persona se embriaga, se disocia de su alma. Su conciencia se fragmenta y su energía se vuelve vulnerable. En ese estado, entidades del bajo astral pueden adherirse al campo energético, alimentándose del desorden que se genera. Estas entidades no siempre se manifiestan de forma espectacular. No necesariamente poseen el cuerpo de forma visible, pero sí afectan los pensamientos, las emociones y las decisiones. Generan angustia, generan compulsión, generan culpa, y poco a poco van sembrando caos en la vida de quien ha abierto la puerta sin saber cerrarla. El problema con el alcohol no es solo lo que hace durante el momento de la ingesta, sino lo que deja después. Las resacas energéticas no se curan con agua ni con descanso. Se quedan impregnadas en el aura, generando densidad, bloqueando la intuición, desconectando a la persona de su propósito. Muchos comienzan a sentirse vacíos, apagados, sin motivación. Piensan que es estrés, rutina o tristeza, sin darse cuenta de que han dejado entrar una frecuencia que no les pertenece, una frecuencia que se alimenta de su luz. Y aquí es donde el hábito se convierte en trampa, porque mientras más desconectado te sientes, más buscas alivio. Y si el alivio así del alcohol, vuelves a él. Y al volver, profundizas el corte con tu esencia. Se convierte en un círculo vicioso que va erosionando la voluntad. La persona ya no bebe por placer, sino por necesidad. Ya no lo hace para celebrar, sino para llenar un vacío que el propio alcohol ha generado. Y ese es el terreno más fértil para que las fuerzas oscuras se instalen. Cuando ya no hay conciencia de elección, cuando la costumbre ha reemplazado la libertad. En lo oculto, esta práctica tiene consecuencias aún más serias.
Se sabe que las vibraciones bajas atraen vibraciones similares. Por eso los ambientes donde hay consumo excesivo de alcohol suelen estar cargados de agresión, tristeza, engaño o desesperación. No es casualidad. Son ecos energéticos. Son patrones repetidos por entidades que habitan esos espacios y que buscan perpetuar esa frecuencia. Cada borrachera es una ruptura. Cada vaso excedido es una desconexión. Y cada noche de inconsciencia es un paso más hacia la pérdida de poder interior. Despertar es mirar de frente estas verdades, aunque incomoden, porque sólo así se recupera el control. El alcohol no es el enemigo, pero sí lo es el uso inconsciente. Lo que bebes no se queda solo en tu cuerpo, también atraviesa tu campo sutil, moldea tu percepción y altera tu rumbo. Y si no lo ves, si no lo reconoces, puedes pasar años repitiendo un patrón que jamás elegiste conscientemente. Por eso es vital traer luz a este tema. Romper el hechizo colectivo que normaliza una sustancia que, usada sin conciencia, apaga la luz más sagrada que tienes, tu alma en estado puro. Uno de los efectos más peligrosos del alcohol no se ve a simple vista. No aparece en los exámenes médicos, no se refleja en los análisis comunes, y por eso pasa desapercibido para la mayoría. Se trata de la fragmentación de la identidad espiritual. En cada persona hay una chispa divina, una esencia que busca expresarse con fuerza, pero también existe el yo psicológico, con sus miedos, apegos, heridas y deseos. Cuando el alcohol entra en el sistema, esa frontera entre esencia y ego se vuelve difusa. Y en ese terreno, lo que predomina es lo más bajo, lo instintivo, lo reactivo, lo inconsciente. Este fenómeno no se limita a un estado de embriaguez pasajero. Cuando el consumo es recurrente, el ego se fortalece y la esencia se debilita. Y lo que comienza como una distracción social, se convierte en una prisión psicológica. La persona se vuelve más irritable, más cerrada a la introspección, más distante de la verdad interna. Lo que antes era sensibilidad espiritual se vuelve escepticismo. Lo que antes era apertura al conocimiento superior se convierte en apatía. Y esa desconexión, aunque sutil, tiene consecuencias profundas. Porque cuando la esencia se apaga, la vida pierde dirección. Y cuando no hay dirección, el alma entra en letargo. Desde la visión de Samael Aung-Weie, el despertar espiritual implica un trabajo consciente sobre uno mismo. Implica disciplina, observación interna, sacrificio de lo inútil. Y el alcohol, lejos de ayudar en ese proceso, lo entorpece. En lugar de elevar la vibración, la entierra. En lugar de fortalecer la voluntad, la debilita. Y sin voluntad no hay evolución. Sin voluntad no hay transformación. Sin voluntad, el alma queda atrapada en un ciclo interminable de repetición y sufrimiento. Por eso es tan importante observar sin juicio, pero con honestidad. ¿Qué impulsa realmente a una persona a beber? ¿Qué vacío intenta llenar? ¿Qué parte de sí misma está intentando silenciar? Estas preguntas no se responden desde la razón superficial, sino desde la profundidad del alma. Y enfrentarlas puede ser el inicio de una verdadera sanación. Porque donde hay conciencia, hay posibilidad de cambio. Y donde hay cambio, hay luz. Muchas personas sienten una incomodidad al escuchar estas verdades. Piensan que se trata de exageraciones o posturas moralistas. Pero lo que incomoda no es el mensaje en sí, sino el reflejo que genera. Porque el alma, cuando escucha algo que la toca, no permanece indiferente. Sabe cuando una verdad está siendo revelada, aunque duela. Y si has llegado hasta este punto, si algo en ti resuena con estas palabras, es porque esa parte sagrada dentro de ti está despertando. Haz una pausa. Observa. Pregúntate. No desde la culpa, sino desde el deseo profundo de conocerte, de recuperar tu poder. Y si alguna vez has sentido que el alcohol ha sido una forma de escape, de olvido, de anestesia emocional, entonces estás frente a una gran oportunidad. La oportunidad de elegir distinto, de construir una relación contigo desde la claridad, no desde la evasión.
Y esa elección puede cambiar el rumbo completo de tu vida. Quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase: elijo mi conciencia por encima del olvido. No es una simple frase, es una declaración de fuerza. Una afirmación que puede marcar el inicio de una nueva etapa. Leerla en comunidad, escrita por otros, puede ayudarte a sentir que no estás solo en este camino. Porque somos muchos los que estamos despertando, los que queremos salir del letargo, los que hemos decidido vivir desde el alma y no desde el adormecimiento. Esa decisión tiene poder, y tú acabas de tomarlo. Además de los efectos visibles y espirituales del alcohol, existe una manifestación aún más profunda de su poder destructivo: la conexión con las fuerzas oscuras. Cuando Samael Aungwie habla de las entidades que se alimentan de nuestra energía, no se refiere a algo esotérico o místico que ocurra de manera aislada. Las entidades que buscan atraparnos no son solo seres ajenos a nosotros. Son los ecos de nuestros propios deseos, miedos y debilidades que aún no hemos sanado. Y cuando ingerimos alcohol, estamos abriendo una puerta a esas fuerzas. Es como si les diéramos acceso a nuestro campo energético, al mismo tiempo les permitiéramos sembrar discordia en nuestra vida. El alcohol actúa como un facilitador de esta conexión. Al alterar nuestra conciencia y debilitarnos, hace que sea mucho más fácil para esas energías entrar sin resistencia. El ser humano, en su estado de embriaguez, pierde su capacidad para conectar con su esencia interna. Su energía se dispersa, se vuelve desorganizada. Las frecuencias vibracionales más bajas, que en otros estados de conciencia podrían ser fácilmente bloqueadas, encuentran un campo abierto y libre. Y lo peor es que, muchas veces, no somos conscientes de esta vulnerabilidad. Pensamos que solo estamos disfrutando o relajándonos, pero lo que realmente estamos haciendo es entregando nuestra energía a lo que no deseamos. Las antiguas culturas sabían que el alcohol tenía un potencial de conexión con el plano astral, y por ello lo utilizaban de forma ritualística, nunca de manera casual. Ellos lo hacían con un propósito claro: para contactar con entidades superiores, para invocar fuerzas de la naturaleza o para generar transformación interna, pero todo bajo un control absoluto. Ellos no se dejaban llevar por la bebida sin dirección ni control. Y esa es la clave. El alcohol no es inherentemente malo, sino la manera en que se usa. El problema surge cuando se consume sin conciencia, sin saber lo que realmente está en juego. El alcohol, en términos energéticos, tiene una frecuencia que se alinea con entidades y fuerzas negativas. Y esto no es solo un mito o una especulación. En el plano energético, todo es vibración, y las vibraciones bajas atraen otras vibraciones bajas. Las personas que consumen alcohol con regularidad pueden empezar a sentir una desconexión de su verdadero ser. Su campo energético se vuelve más denso y más susceptible a influencias ajenas. Y estas influencias no son solo problemas emocionales pasajeros o pensamientos negativos. Son energías que se adueñan de la persona de manera silenciosa. Se infiltran en su vida diaria, distorsionando sus decisiones y arrastrándolas a un ciclo de reacciones automáticas, de miedos irracionales, de emociones caóticas que no parecen tener explicación lógica. A lo largo de la historia, las grandes tradiciones espirituales han advertido sobre los peligros de ceder el control de la conciencia a entidades externas, ya sean físicas o astrales. El alcohol, al igual que otras sustancias que alteran el estado de la conciencia, crea una brecha en la que esas entidades pueden entrar sin ser invitadas. Esta brecha es tanto energética como psicológica. Cuanto más desprotegido se encuentre el ser humano, más fácil es que el ego se haga cargo, tomando las riendas de las decisiones y guiando al individuo por un camino de caos y desconexión. Y esto, a largo plazo, genera una desconexión cada vez más profunda con el ser interior. Por eso, cuando el alcohol entra en juego, no solo afecta el cuerpo, también afecta el alma. La fuerza vital que se pierde en cada trago de alcohol no solo es energía física, sino también espiritual. Y a medida que esa energía se dispersa, el camino hacia despertar se hace más distante. La intuición se apaga,
Los bloqueos emocionales se profundizan y la luz que una vez estuvo presente se va apagando, casi sin darnos cuenta. Esto no es un castigo, sino una consecuencia natural de perder el control sobre lo que entra en nuestra conciencia. Esto no es un castigo, sino una consecuencia natural de perder el control sobre lo que entra en nuestra conciencia. Así que es importante hacer una reflexión profunda. ¿Qué estamos eligiendo cuando decidimos beber? ¿Lo hacemos desde la conciencia o lo hacemos desde una necesidad de escapar, de no enfrentarnos a lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros? Reconocer que estamos cediendo el control de nuestra energía y nuestra conciencia es el primer paso hacia la liberación. Y es en ese momento, cuando tomamos responsabilidad sobre nuestras decisiones, cuando empezamos a sanar. De lo contrario, seguiremos siendo marionetas de un ciclo que no hemos elegido conscientemente. Al hablar de los efectos del alcohol en el plano espiritual, es necesario poner en perspectiva la magnitud de lo que estamos permitiendo a consumirlo sin conciencia. Muchos creen que los efectos de esta sustancia se limitan a los daños físicos, como el deterioro del hígado o el sistema nervioso. Sin embargo, estos son solo los efectos más visibles, los que la medicina moderna puede diagnosticar y tratar. Lo verdaderamente grave es lo que no vemos, el daño que el alcohol causa en nuestro campo energético y en nuestra conexión con lo divino. Cuando el alcohol entra en el cuerpo, lo primero que afecta es el sistema nervioso. Pero más allá de sus efectos físicos inmediatos, existe una alteración en la vibración de nuestra energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción tiene una frecuencia vibratoria. Cuando estamos en un estado de consciencia elevado, nuestras frecuencias están alineadas con la luz, la armonía y la paz. Pero el alcohol, como otras sustancias que alteran el estado de conciencia, reduce nuestra vibración. Y al hacerlo, comenzamos a alejarnos de nuestro ser más auténtico. Al igual que una cuerda de guitarra afinada, el ser humano, en su estado puro, vive en sintonía con las leyes del universo. Pero cuando esa cuerda se desafina, pierde su resonancia. Y lo que parecía ser una búsqueda de disfrute y relajación se convierte en un sutil proceso de autosabotaje. Lo que muchos no entienden es que estas alteraciones vibracionales también afectan nuestras decisiones. Cuando las frecuencias bajas se imponen sobre nuestra vibración, nuestra capacidad de tomar decisiones sabias, saludables y espiritualmente alineadas se ve comprometida. Nos volvemos más vulnerables a las emociones negativas, como la ira, la tristeza o la depresión, y estas emociones alimentan el ciclo de la dependencia. Cada vez que bebemos, no solo estamos alterando nuestro cuerpo físico, sino que estamos permitiendo que energías ajenas tomen el control de nuestra voluntad. Estas entidades, invisibles pero poderosas, se alimentan de nuestros pensamientos desordenados, de nuestras emociones caóticas y de nuestra desconexión espiritual. Samael Aungwie dejó claro que el alcohol no solo destruye el cuerpo, sino que debilita la conexión del ser humano con su esencia divina. En sus enseñanzas, el sabio enfatizó que el despertar la conciencia solo es posible cuando somos capaces de mantener una vibración elevada, libre de las influencias externas que nos desvían del camino de la luz. El consumo de alcohol interrumpe ese camino, creando nubes en nuestra percepción que nos alejan de nuestra verdad más profunda. Y es que, mientras más perdemos de vista nuestra esencia, más fácil es caer en el ego y en las trampas del mundo material. El alcohol se convierte en un medio perfecto para evadir el enfrentamiento con nuestra propia realidad. El camino hacia el despertar no es fácil. Requiere valentía, autocontrol y una voluntad férrea para hacer frente a las sombras internas. Pero el alcohol, al igual que otras sustancias, actúa como una distracción que nos aleja de nuestra verdadera misión espiritual. Y por eso, quienes buscan un camino hacia la autorrealización deben tomar conciencia de los peligros que el consumo de alcohol representa. No es necesario abandonar por completo las costumbres o tradiciones, pero es fundamental abordarlas con conciencia. Cuando somos capaces de beber con moderación, con conocimiento y desde la conciencia, no permitimos que el alcohol nos controle, sino que tomamos lo que es necesario sin perder de vista nuestra conexión espiritual. Por eso,
El primer paso es entender que cada vez que elegimos consumir alcohol, estamos eligiendo si deseamos mantener nuestra energía intacta o si estamos dispuestos a cederla. Cada copa es una decisión, y cada decisión lleva consigo consecuencias. Así como elegimos qué pensamientos cultivar, qué emociones mantener y qué acciones llevar a cabo, también debemos aprender a elegir de forma consciente qué sustancias permitimos que entren en nuestro cuerpo y en nuestra energía. Solo así podremos recuperar el control. Solo así podremos proteger nuestra luz interior. Para aquellos que desean despertar y sanar, el alcohol puede ser uno de los mayores obstáculos, pero también puede ser una oportunidad de transformación. Cada momento de conciencia es una victoria, y cada decisión tomada con sabiduría es un paso hacia la liberación. Es hora de dejar de vivir bajo la influencia de lo externo y retomar el poder que reside en nuestro interior. En conclusión, la realidad oculta del alcohol es mucho más profunda y trascendental de lo que se nos ha enseñado. Si bien la sociedad moderna lo ha integrado como parte de nuestra cultura, nuestra diversión y nuestras costumbres, es fundamental comprender las repercusiones espirituales y energéticas de esta sustancia. Las advertencias de Samael Aun Weor sobre los efectos destructivos del alcohol no son meras teorías. Son observaciones prácticas basadas en una visión profunda del ser humano y su conexión con el universo. Lo que se nos oculta en cada copa de alcohol no es solo una alteración física de nuestra percepción, sino una alteración profunda de nuestra energía vital, una desconexión de nuestra esencia espiritual y una invitación a fuerzas ajenas que no buscan nuestro bienestar. Lo que ocurre cuando bebemos es que, al alterar nuestra conciencia, nos desconectamos del presente, del ser que somos en su estado puro. Y esta desconexión trae consigo un daño profundo que no se ve a simple vista. No estamos hablando solo de daños físicos, sino de una disminución de nuestra vibración energética, de la pérdida de contacto con nuestra esencia más elevada. Cuanto más se pierde esa conexión, más fácil es ser influenciado por el ego, por las emociones descontroladas y por las fuerzas oscuras que operan en los planos más sutiles. La fragilidad del ser humano se incrementa, haciendo más difícil la tarea de despertar y transitar el camino hacia la autorrealización. Es vital reconocer que el alcohol, como cualquier sustancia que altere nuestra conciencia, puede ser usado como un vehículo de transformación si se consume con conciencia. El secreto no está en demonizar el alcohol en sí mismo, sino en entender cómo puede interferir en nuestro proceso de evolución espiritual. La conciencia elevada nos permite discernir si realmente necesitamos esa sustancia, o si solo estamos buscando una salida fácil a nuestras emociones y pensamientos no resueltos. El verdadero desafío radica en aprender a controlar nuestros impulsos, a dirigir nuestra energía hacia despertar y a tomar decisiones que promuevan nuestro crecimiento interior. Samael Aun Weor nos enseña que la clave para una vida plena y espiritual radica en mantener nuestra energía intacta. Esto no significa vivir en total abstinencia o negarnos a disfrutar de la vida, sino aprender a vivir con responsabilidad, sabiduría y conciencia. No se trata solo de lo que consumimos, sino de cómo lo hacemos, de por qué lo hacemos y de qué propósito perseguimos al hacerlo. La verdadera liberación espiritual es un camino de autoconocimiento y autodominio, donde cada elección que hacemos refuerza nuestra conexión con lo divino. Por lo tanto, la reflexión que debemos hacernos hoy es profunda. ¿Estamos tomando el control de nuestra vida, o estamos permitiendo que nuestras decisiones nos lleven por un camino de desconexión y debilitamiento espiritual? La respuesta a esta pregunta no está en las palabras, sino en las acciones que decidimos tomar en nuestra vida cotidiana. Solo al tomar conciencia de los efectos del alcohol y su impacto en nuestro ser, podemos comenzar a sanar. Solo cuando entendemos que nuestra energía es sagrada y que debemos protegerla, podemos realmente avanzar en el camino hacia la autorrealización. Hoy, te invito a que tomes una decisión consciente. Dejar atrás las sombras, las influencias externas y las sustancias que disminuyen tu vibración. El alcohol, al igual que otras distracciones mundanas, puede ser una puerta a la oscuridad si no se maneja con sabiduría. Pero también puede ser una herramienta de transformación,
si se utiliza de manera responsable y con propósito. Elige la luz, elige tu esencia, elige la claridad, elige tu despertar y, sobre todo, elige la vida consciente, aquella que te conecta con lo más profundo de tu ser. Y con esto concluimos nuestro viaje por la cara oculta del alcohol y sus efectos profundos en nuestro ser. Es fundamental recordar que las decisiones que tomamos cada día, por más pequeñas se parezcan, afectan nuestra energía y nuestra conexión con lo divino. Si has sentido que el alcohol está interfiriendo con tu vida y tu evolución espiritual, te invito a reflexionar y a tomar el control de tu conciencia. No se trata de juzgar, sino de aprender a vivir con plena conciencia de lo que permitimos que entre en nuestro ser. Si este video te ha resonado, me encantaría conocer tu opinión. ¿Cómo has vivido tú esta relación con el alcohol? ¿Crees que hay formas más conscientes de disfrutar de la vida sin perder nuestra conexión interior? Déjanos un comentario con tus pensamientos y experiencias. Nos vemos en el próximo video. Que la luz y la conciencia te acompañen siempre.